Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla, bienvenidos a una nueva serie. Shalom Gaby, Johnny, Maidali, Meli, Jorge, Aníbal, Noris, Diego Ángel, Talita, Shalom Jairo, Blanis, Alejandro, Viviana, Alfonso, Aleida. Bienvenidos a todos a esta nueva serie. Vamos a empezar con la primera charla, lo que es y lo que no es el reino de Elohim. Reino es una palabra que suena muy mágica, ¿no es cierto?, en el oído, y sin embargo, cuando se trata del tema del reino de Elohim, parece no haber fin a los razonamientos carnales del hombre en cuanto a qué es, dónde está o cómo sucederá. Si les preguntara a varios creyentes profesos promedio qué es el reino de Elohim, recibiría una variedad de respuestas, una por cada uno, con seguridad. Hay muchas ideas, opiniones, interpretaciones, concepciones mixtas, ¿no es cierto?, entre los creyentes sobre lo que constituye el reino de Elohim. Grandes multitudes de personas creen que en cualquier momento Yahshua aparecerá en el cielo y se llevará, o sea, raptará a los que son salvos, los llevará al cielo para disfrutar del reino de Elohim. Enseñan que el reino de Elohim es el cielo que no tiene relación con la tierra y nunca saben qué hacer cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Otros enseñan que el reino de Elohim es puramente terrenal, que será una estructura política, social, impuesta en la tierra durante 1000 años cuando Yeshua HaMashiach regrese con sus santos para gobernar y reinar. Esta teoría ha sido popularizada por la Biblia Scofield entre los cristianos, por supuesto, porque los judíos tienen su creencia bastante similar. Para ellos, el reino de Elohim es el reino restaurado de Israel que cumple el pacto davídico. Yeshua ofreció este reino a los judíos, pero ellos se negaron. Por lo tanto, Mashiach retiró su oferta y la pospuso hasta un tiempo futuro en el que lo aceptarían como su rey. Cuando llegue ese día, dicen, Yahshua regresará con sus santos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Después de haber estado sellada durante siglos, esta puerta se abrirá para que él pase a la ciudad. Luego establecerá su cuartel general en un edificio, se sentará en un trono y será coronado rey. Entonces se establecerá su reino. Personas de todas las naciones viajarán a Jerusalén para ver a Yahshua en persona, a adorarlo en un templo milenario allí. Yo no sé si va a dar o no autógrafos. Desde Jerusalén el reino se expandirá para gobernar a todas las naciones. Las naciones dejarán de luchar, convertirán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas, seguirán 1000 años de paz, bendición, prosperidad y rectitud incomparables. Una variación. El plan anterior involucra a las naciones anglosajones y celtas de la tierra como descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Esta es muy popular en Estados Unidos, sobre todo, ¿sí? Estas serían supuestamente descendientes de las tribus perdidas de Israel. En Europa también es bastante popular, sobre todo en la parte de Inglaterra. El reino del norte de Israel que fue llevado al cautiverio, ¿no es cierto?, las tribus perdidas. Existe una evidencia sostenida de que estas tribus se han convertido en las naciones modernas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa noroccidental, etcétera, diferentes lugares. Según este concepto, Mashiach regresa para reinar sobre estas grandes naciones de Israel en lugar de los judíos. Y la ciudad capital del reino de Israel restaurado será Londres, Inglaterra. Se va a mudar, donde ahora se encuentra, según ellos, el trono de David. Este reino será terrenal, político, judicial y militar. Otra enseñanza más es que la iglesia, el cristianismo organizado en general y muy probablemente a través del ecumenismo en el que se ha sumergido en las últimas décadas el cristianismo en general, ¿no es cierto?, es el reino de Elohim. Las promesas del pacto que Elohim hizo con Abraham y David se han transferido y se han cumplido espiritualmente en la iglesia. La iglesia es, por lo tanto, el nuevo Israel en la tierra. Esta teoría prevaleció durante la Edad Media, también se
llamada casualmente Edad Oscura, para yo no saber por qué, ¿no es cierto? Debería haber sido la Edad de la Luz, pero bueno, en fin. Cuando el jefe supremo de la iglesia, o sea, el Papa, con una corona, un trono, un gobierno, un ejército, gobernó a las naciones de Europa durante 1000 años como el reino de Elohim de la tierra, sobre la tierra, ¿no es cierto? Esa era lo que se suponía. Desafortunadamente, este periodo, en lugar de ser la época más esclarecedora, progresiva, justa, gloriosa de la historia, fue de hecho la más oscura, analfabeta, ignorante, cruel, asesina, supersticiosa y atrasada de las generaciones de la tierra. Y muchas de estas cosas se mantienen todavía en muchos de los creyentes actuales. Algunos hoy creen que el reino vendrá como resultado de que los creyentes se vuelvan políticamente activos, se hagan cargo de las instituciones políticas existentes, sean elegidos para un cargo, gobiernen la tierra a través del poder de la política. Esto es exactamente lo que sucedió cuando el emperador romano Constantino comenzó a mezclar el cristianismo con el gobierno carnal que dio origen al papado. Los poderes temporales del gobierno fueron tomados por la llamada iglesia. El resultado no fue la edad de oro, utopía, jubileo de la tierra, sino el nacimiento de la institución cristianismo que desembocó en la infame Inquisición y en lo que en general llamamos iglesia, hoy siendo tanto la católica como sus hijas, las protestantes, las evangélicas, todas las derivadas, ¿no es cierto? Ya que todas han terminado siendo gobernadas por el reino del misterio de Babel la Grande. Entonces, ¿qué es de verdad el reino de Elohim? Las escrituras hablan de varios reinos. El primer imperio mundial, el imperio caldeo, a menudo llamado Babel, era un reino. Elohim inspiró al profeta Daniel a decirle a su rey, a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey supremo porque el Elajá del cielo te ha dado, te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dice en el capítulo 2:37. Luego estaba el reino de Israel, la familia descendiente de Israel, que se convirtió en una de las naciones de gobiernos de la tierra. Casi todos los reinos involucran a una entidad étnica, o sea, un grupo racial inicial, ¿sí? Y su gobierno. El reino de Israel bajo Shlomo fue un tipo de reino de Elohim. Por lo tanto, el reino de Elohim es dual, se compone de un reino y de un pueblo. En primer lugar, tiene un gobierno. Un gobierno o reino se compone de 4 cosas. En primer lugar, un rey que gobierna sobre, en segundo lugar, personas y súbditos ciudadanos dentro de, tercer lugar, una jurisdicción definida de territorio, un determinado de territorio, con, finalmente, en cuarto lugar, leyes y un sistema para administrarlas, algo que los unifica, que los pone a todos en común. En segundo lugar, el reino de Elohim es una familia. Como ocurre con todos los reinos, el reino de Israel era una familia de los hijos de Israel. Con respecto al reino de Elohim, comprende la familia de Elohim, una familia en la que puede nacer el hombre que se formará en una familia regente o gobernante que tendrá jurisdicción sobre todas las naciones, es decir, sobre toda la tierra y más tarde sobre el resto de todas las cosas, o sea, va a ser completo. Esta nueva nación de pueblo santo es el reino de Elohim. Este reino tiene un rey de reyes. Hay reyes, hay sacerdotes, hay vencedores que gobiernan y reinan con él. Hay una esposa, hay un novio, hay una primicia, hay una cosecha, una gran rebuscada final. Hay 30 veces, 60 veces y 100 veces en esa gran cosecha, tantos por cientos. Hay 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Hay una multitud innumerable de pie triunfalmente delante del trono. Hay una ciudad santa, hay un templo, hay una cena de bodas a la que asisten el novio, la novia, los invitados, los sirvientes e incluso los intrusos. ¿Qué más podría venir en este reino? Más de lo que nuestras mentes podrían comprender. Así que prepárense para estar ahí. El diccionario define reino como gobierno o país encabezado por un rey o una reina, un estado monárquico, un reino o dominio. La palabra reino deriva de la palabra rey, ¿no es cierto? Se refiere a todo aquello sobre lo cual el rey domina, gobierna, ¿sí? Tiene autoridad, tanto tierras como personas. Entonces, un reino es el dominio y también las personas dentro de ese dominio sobre el cual este rey ejerce autoridad y gobierno. Es el
Dominio del rey, justamente. El término reino de Elohim significa el dominio sobre el cual Elohim ejerce su gobierno como rey. Por lo tanto, es el propósito declarado de Elohim que su pueblo, su santa nación, su tesoro peculiar, sea el dominio sobre el cual gobernará como rey y finalmente toda la tierra y todas las cosas y toda criatura. Lo primero y después lo que sigue, todo va en orden por partes. El mayor dominio del Adón en este momento está en la vida de sus elegidos y sus escogidos, hasta donde se lo permitimos, ¿no? Ahora estamos siendo gobernados por el Adón total y absolutamente, al menos deberíamos, sí, pero estamos de cualquier manera en sus manos. La realidad es que no es tan así porque aún estamos en parcialidad, esa es la verdad, ¿no es cierto? Estamos en verdad entrando en la tierra prometida y aún tenemos las batallas por la conquista por delante, porque lo que estamos entrando también será una parcialidad hasta que entremos en totalidad, ¿sí? Y eso será antes de llegar a la etapa del reino en plenitud, que va a ser realmente en el milenio. Mientras tanto, Él ha extendido el dominio de su reino a nuestros corazones y vidas, ¿sí? Y en las últimas largas décadas hemos visto el mover cada vez más marcado del Ruach, trayendo a su pueblo de los cuatro vientos, ¿sí? Preparando todo para el ejercicio final de la entrada en el milenio, cuando el Adón nos gobernará con un dominio absoluto e indiscutible. Y continuará gobernando y reinando nuestras vidas hasta que cada enemigo dentro de nosotros esté sujeto a él. Esta es la verdad presente y futura del reino de Elohim. Él tiene un plan, un maravilloso programa de reino para esta tierra y para cada persona en esta tierra. Y eso nos incluye a nosotros. Es posible que se sorprendan al descubrir cuántas personas pasan por la vida. Algunas de ellas incluso van a la congregación y tienen ministerios o tienen actividades, ¿sí? Pero nunca se dan cuenta realmente de que Elohim tiene un plan, no ellos. Elohim tiene un plan y un propósito para ellos, para las edades, para el cuerpo como un todo. Un propósito que no encaja muy bien en lo que los hombrecitos quieren hacer según sus propias decisiones y lo que ellos llaman servir a Elohim. Hermanos, las cosas no están simplemente sucediendo con Elohim. No es así tan simple. No lanzó esta tierra así al espacio y dijo, toma, salí. Y luego después se sentó y dijo, bueno, lo que sea, sea. ¿Tá? Elohim tiene un plan, opera sobre todas las cosas según el consejo de su propia autoridad. Elohim es soberano y nada frustrará su plan. ¿Sí? Una vez que ustedes comiencen a verse a sí mismos como una parte vital de ese plan y propósito, que lo que Él ha planeado y propuesto para sus vidas no será derrotado o detenido, de la misma manera en que no será derrotado o detenido en todo su plan, entonces comenzarán a caminar hacia la victoria y la vida. Se van a dar cuenta que de la misma manera en que Él tiene firme en sus manos el plan completo de todas las eras y nada, absolutamente nada de lo que ha planeado se ha modificado de acuerdo a sus planes, por más que pueda parecer a los ojos externos que ciertas cosas hayan sido obstáculos o demás, sino que todo ha sido utilizado como ya había sido planificado, vamos a entender que no tenemos por qué temer absolutamente nada en referencia a nuestras propias vidas con respecto a Él. Estamos en sus manos y son tan seguras como para asegurar nuestras vidas como para asegurar el plan completo de todas las eras. Entonces, vamos a entender en este momento que ciertamente Él nos ha otorgado gran gracia y misericordia, pero no para mantenernos como gusanos acá abajo, sino para levantarnos como hijos de Elohim en toda autoridad y dominio sobre la tierra como representantes del Rey de Reyes. Ese título, Rey de Reyes, no implica que Él es el Rey de los Reyes de la tierra, sino que Él es el Rey de sus hijos, que son reyes. Muchos cristianos reclaman ser reyes, pero se comportan con muy escasa nobleza y dignidad reales. Para ser reyes, sobre todo en el reino, hay que ser siervos. Pero bien, mis queridos hermanos, permítanme asegurarles que esto no sucederá solo porque ustedes den su
consentimiento mental, hagan una confesión positiva. Esto solo ocurre cuando ponemos nuestras vidas en conformidad con las prioridades de Elohim, es decir, cuando nos alineamos a Él. Y es en esto que Él ha estado trabajando en esta pequeña casa suya, gloria a Él por su obra y con certeza en muchos otros lugares, porque Él está levantando el cuerpo. Y esto que está aquí no es el cuerpo en su totalidad. Necesitamos entender cuáles son las prioridades de Elohim y luego fluir con esas prioridades. El pueblo del Adón está jugando con tantas cosas que no son esenciales, jugando pequeños juegos de la congregación, especializándose en detalles menores, corriendo detrás de cada cosa que Hasatán nos pone, cada tropiezo, cada pequeña situación con la cual él nos distrae y dice, no, te tenés que ocupar de esto primero. Y nosotros corremos atrás, corremos como un burro llevado por la nariz, ¿no es cierto? Y estamos perdiendo el tiempo con lo que no debemos hacer. Yahshua es la Dabar viva, es la palabra, y también es la Dabar escrita, la Torá, ¿sí? Pero él no vino a establecer reglas simplemente. El verdadero propósito por el cual Elohim envió a Yahshua al mundo es para establecer en la tierra su reino, así como es en los cielos, de completa y verdadera ejad. Si los creyentes aún se preguntan qué y cómo, es porque Él no reina aún en plenitud dentro de ellos. Es muy simple. El Ruach no se pregunta, el Ruach sabe de quién viene la orden, reconoce la voz del amo y simplemente obedece. La carne es la hipócrita que pregunta, ¿quién es mi prójimo? Así es, en ese tono. Y el propósito final de Elohim es que los reinos de este mundo se conviertan de manera real, concreta y práctica en los reinos de nuestro Elohim y su Mashiach. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach en Gilgalut capítulo 12. Este es el plan de las edades. La oración que Yahshua nos enseñó a orar y que vastas multitudes repiten de memoria sin prestar demasiada atención. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿A dónde? En la tierra como en el cielo. En el cielo ya se hace su voluntad. Es en la tierra donde debemos pedir que se haga y señores, no pedimos que se haga su voluntad para después lavarnos las manos y no cumplirlas, siendo que somos sus representantes autodeclarados. Es hora de que la autoridad empiece a ser ejercida en nosotros mismos, en nuestras propias vidas y que seamos el primer ejemplo. El creador omnipotente, omnisciente, plantó en la naturaleza misma del jefe una tendencia a formar tribus, clanes, colonias, naciones, a agruparse de alguna forma gregaria, con algún tipo de gobierno, con un patriarca, un jefe, un rey, no importa el título, todo reino requiere un rey. No se puede tener un reino sin un rey. Tampoco podemos tener un rey sin un reino. El rey debe tener una esfera sobre la cual gobernar con absoluta autoridad. Para las personas que viven hoy, que viven bajo gobiernos democráticos en el mundo occidental en el siglo XX, la palabra reino no es en absoluto un término natural. Sabemos mucho sobre gobiernos y políticas. La verdad es que la gente cree que sabe, pero muy poco sobre un reino. En los días de las escrituras, sin embargo, ese no era el caso. La mayoría de las naciones fueron gobernadas por un rey, ¿sí? En esos días el rey no era elegido por el pueblo, no gobernaba por democracia, elección pública, sino que era por su autoridad absoluta. La palabra del rey era ley. Hoy vivimos bajo un simulacro llamado democracia, ¿sí? En la cual la plutocracia gobierna los hilos por detrás de sus títeres mientras financia a ambos bandos para mantener la ilusión de elección tan amada por los hijos del árbol del bien y del mal, que creen que así están eligiendo. Sí, el problema no es que están eligiendo entre personas que nos llevarán al mismo lugar, sino que ellos se convencen a sí mismos de que la elección es sinónimo de libertad. No se dan cuenta de que tanto el bien como el mal pertenecen al mismo árbol del cual ellos son prisioneros. Hace miles de años, cuando hablaba un rey, la gente temblaba y obedecía.
Hoy en día quedan pocos reyes en el mundo y los que todavía llevan el nombre en realidad ejercen muy poco poder. Son reyes solo por título, en su mayoría, no todos. Los reinos de hoy son una forma bastante híbrida, es decir, un testaferro como rey y el reino está gobernado por algún tipo de asamblea o parlamento. Son monarcas constitucionales, hay unas mezclas medio exóticas, ¿no es cierto?, políticamente hablando, y nos presentan un cuadro muy diferente al rey de la antigüedad. La idea de hacer reverencia ante alguien y ser obediente a todos sus deseos y órdenes nos es completamente ajena, sino repulsiva directamente. La sola idea de no tener el control de nuestras propias vidas ni siquiera ha entrado en la mente de muchos hombres. De eso se ha ocupado Hasatán, de imponer esta falsa libertad, libertinaje, independencia en el corazón de los hombres. Nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a la libertad y cualquier rey que pueda llegar a venir puede llegar a implementar una dificultad, va a tener dificultades, ¿no es cierto?, para ejercer influencia sobre nosotros. Pobre de nosotros. Esa es la razón por la cual tantos creyentes hoy en día no se han encontrado con su rey, no han encontrado la entrada al reino de Elohim. Quieren la gracia de Elohim y sus bendiciones, pero se someten muy poco a su autoridad. Hemos llegado ahora a la más sublime de todas las verdades. Nuestros corazones deben inclinarse en santa reverencia y regocijarse de que los cielos están abiertos, de que la mente de Mashiach venga a morar en los hombres. Tenemos que ser agradecidos, señores, porque ese agradecimiento que hemos estado dando hasta ahora, pues que no le sirve ni siquiera a otro ser humano. Porque realmente hemos sido, no digo desagradecido, ha sido una cosa bastante inmunda nuestro agradecimiento a Él, nuestra falta de respeto hacia Él, nuestra falta de comprensión e interés por sus asuntos. Hemos dicho, ay, Él me ha salvado, y nos hemos comportado como si eso fuera, no sé, un ramo de flores que ya se secó. Así que nosotros tenemos que alegrarnos con el verdadero gozo que trae el Ruach, ¿sí?, lleno de gloria, de que los misterios del reino de los cielos se estén desvelando dentro de nuestros corazones. ¿O no los verán? Es muy simple. Al reino entrarán solamente aquellos que caminen en el Ruach, en el nuevo hombre. La carne no verá las cosas del Ruach, de manera que hasta acá has llegado, señora carne. Tal vez hasta acá puedas haberte disfrazado, pero de aquí lamentablemente no pasarás. Entonces aquí se quedarán estancadas muchas carnes. La luz de la sabiduría, la revelación del Ruach HaKodesh se derrama con sus rayos vivificadores, iluminadores sobre nuestro entendimiento, disipando las brumas, separando la luz de las tinieblas, para que todos los hijos elegidos de Elohim puedan encontrar una entrada abundante en el reino de Elohim. Ya a partir de este gran día, ¿sí? A partir de hoy, a pesar de que entremos en parcialidad, no que este sea el inicio, sino que cada uno tiene el suyo propio, que no empiecen que no comienza cuando hacen la oración de salvación y termina cuando apoyan sus partes traseras en un banco según ellos para siempre. No es así. Que el bendito Ruach de la verdad haga muy real a todos ustedes que la frase el reino de Elohim no es solo una manera de hablar. Es por eso que Yahshua explicó el reino en términos de parábolas y metáforas, porque aún no podemos verlo en su plenitud. Por favor, no acepten, como muchos espiritualizadores hacen, que el reino es únicamente espiritual. Tampoco se vayan al otro extremo. Es decir, que el reino está entre ustedes, dicen, y no comprenden que el reino también tendrá un cumplimiento real y concreto sobre la tierra, porque sin manifestación no será el cumplimiento total. El reino ciertamente es algo espiritual porque proviene de un plano espiritual, sí, pero eso no lo hace simbólico o metafórico y nada más. El problema de muchos es que mientras se deberían sentar a prepararse para recibir la promesa, se cansan de esperar y se aferran a la garantía de la misma para decir que ya tienen todo. Así ha andado el cristianismo en diferentes formas, ¿no es cierto?
asegurando que ya han llegado a ciertos lugares a los cuales ni siquiera han puesto el pie. Lamentablemente no tenemos todo, seguimos bajo promesa, pero ciertamente hemos crecido y ya no somos bebés. Somos adolescentes a punto de llegar a la mayoría de edad para recibir la plenitud de la herencia. O entonces van a seguir siendo bebés que no van a recibirla y se van a quedar en la puerta con la carne. Necesitamos sacar de nuestras cabecitas los conceptos materiales con los cuales pretendemos limitar y encajonar todo. Las cosas en el plano espiritual fluyen, lo he dicho muchas veces. Esto ha sido siempre un problema para la mente de la carne. De manera que si sigue siendo un problema para muchos es porque siguen estando en la carne. Entonces, para satisfacer sus propias carencias, los hombrecitos determinan, como si pudieran, los límites del reino de Elohim y dicen, el reino no es ni esto ni no es aquello. Sí, nuestro Adón dijo a unos fariseos que le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Elohim. El reino de Elohim no vendrá con advertencia, no dirá, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Elohim está en medio de ustedes. Entonces, los anímicos concluyen que el reino es simbólico, creyendo que eso es espiritual. Lejos de comprender las cosas, lo espiritual es más real y concreto que todo lo físico y material. El reino no es algo simbólico, es un hecho que será real cuando alcance su plenitud, que la mayoría no comprende que la manifestación externa es el resultado del desarrollo interno, que sin desarrollo interno no hay no solo manifestación, sino tampoco hay la forma de tener las herramientas para percibir esa manifestación. Son semillas y frutos. No hay frutos sin semilla. El fruto contiene la semilla. No hay reino si la semilla del reino no ha sido plantada en ustedes, y no habrá frutos en el reino concreto, real, mientras no se alcance la plenitud. Es inútil que la semilla ciega insista en tratar de producir el fruto, porque todavía tiene que crecer y ser árbol, ¿no es cierto? El fruto lo produce la planta crecida. Es inútil los creyentes insistir en querer producir el fruto cuando aún no han permitido que la semilla de su interior brote. No hay brote, no hay planta, no hay frutos. Un árbol demora años en crecer hasta estar lo suficientemente maduro para dar frutos, pero la humanidad impaciente siempre ha pretendido arrebatar el reino por la fuerza, determinando realidades espirituales, porque son comodísimas, ¿no es cierto? Yo digo no, porque esto es espiritual y listo, como no se ve, yo te digo que lo que quiero y me tenés que creer, estás obligado, ¿sí? Pero lamentablemente la falta de frutos es evidente y de esta manera todos desechan la jad. Señores, la unión de las dos casas no es el levantamiento de un reinito de morondanga sobre la tierra. Eso es algo muy pequeñajo para nuestro Elohim del universo. ¿De verdad ustedes creen que el rey del universo se conformaría con un pequeño reino en medio de toda la tierra? Y Hasatán riéndose a carcajadas diciendo, yo te destruí todo el resto. No, señores. Él es el rey del universo, reinará sobre todo. Cuando llegue el momento, que lo decide él, ¿sí? Que el Adón ayude a sus mentes de carne a dejar de poner límites e interpretaciones a las cosas que no puede comprender. Anden en el Ruach, usen la mente de Mashiach, acepten las cosas que no entienden como que provienen de él y déjenlas hasta que él las explique, porque él explica. Y van a dejar de tener cuestionamientos sin sentido. Sin sentido. Muchos de esos cuestionamientos se van a dar cuenta después que no tenían sentido haberlos levantado también. En el milenio toda boca se cerrará cuando vean el desarrollo real y concreto del reino que hoy está siendo gestado dentro de los creyentes, que no lo llaman metáfora, ¿sí? Este es el feto vivo que no ven dentro del vientre. Esta no es una metáfora. Ese bebé está siendo gestado. El bebé, mientras está siendo gestado, está oculto a los ojos. Y los ciegos dicen, el bebé no existe, es metafórico. No tiene nada que ver. Ya verán cuando el bebé nazca lo concreto que será, como el reino. Pero sepan todos que el reino nace en medio de nosotros. Es en el interior de los creyentes donde está siendo gestado precisamente. Todos nosotros somos partes de la mujer que dará a luz al hijo varón. El problema es que en el mundo material el rey y el reino son cosas separadas, ciertamente, pero en el mundo espiritual el rey es parte unida del reino y sus miembros, y todos son ejad.
Es lamentable que nuestro mundo sea limitado de esa forma. No existe diferencia entre Elohim y su manifestación Mashiach, así tampoco existe diferencia entre el rey Mashiach y su manifestación del reino, sus hijos, el cuerpo. Si nosotros somos ese reino, también lo expresaremos en realidades externas cuando llegue el momento en que las naciones aprendan justicia. Cuando Yeshua habla del reino como venida, si se refiere a alguna cosa, a alguna edad, ¿no es cierto?, que va a comenzar, sí se refiere. No son conceptos mentales o simbólicos. El bebé nacerá, señores, y todo ojo lo verá. Hoy Elohim mismo está grabando su ley en los corazones de sus hijos, y esto es establecer su gobierno en los corazones y asuntos de los hombres. Esto es transformarnos para usar la mente de Mashiach, que piensa solo según la palabra, que es la Torah, que es la esencia misma de Yahweh. Que Elohim nos ayude a ver la gran y eterna verdad de que cuando hablamos del reino Elohim estamos hablando de algo que no existe en absoluto aparte de Yahweh mismo, pero tiene una manifestación concreta y real en nosotros, que somos ese reino aquí y ahora, en mayor o menor cantidad, ¿no es cierto? Y seremos en plenitud en el milenio. Así como hablamos de la gracia de Elohim, la misericordia de Elohim, el amor de Elohim, la sabiduría, la justicia, el poder de Elohim, nos engañamos a nosotros mismos y pensamos en ellos como si tuvieran alguna existencia tangible aparte de Elohim mismo. Si los separamos de Él, ya no son suyos. Separados de Él, tampoco nosotros. Nada podemos hacer. Necesitamos mezclarnos con Él para tener su mente y poder ser sus representantes en plenitud. El reino está siendo levantado, ciertamente, aquí y ahora, en gestación, para en breve ya, falta poco, ser dado a luz. Sí, el reino nacerá y será visto por todos los hombres, será ejercido en realidad material concreta sobre la tierra a través de los reyes que tendrán la mente de Mashiach. La realidad material será unida nuevamente a la realidad espiritual. Ha estado miles de años separada y estamos convencidos de que eso es lo normal. Y no hay nada en este planeta que pueda ser llamado de normal o de fuente, patrón de alguna cosa. Sí, va a ser nuevamente unida, como lo fue en el principio. No habrá ya hombrecitos inclinando el péndulo a un otro extremo diciendo no, es físico, no, es espiritual, según sus propios gustos, porque nuestro Elohim es el creador de todas las cosas, tanto las del cielo, el ámbito espiritual, como las de la tierra, el ámbito terrenal. ¿Para qué trabajan en Ejad? Bien. Vamos a dar por encerrada esta charla y pasamos a tener la reunión en el chat de Telegram en unos minutitos. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos.